¿Cómo saber la voluntad de Dios? 7 señales que nunca falla. Hay momentos en los que uno no sabe qué hacer. No es que falte inteligencia, es que falta claridad. Te levantas, avanzas y por dentro te preguntas en silencio, ¿estoy haciendo lo correcto? Y entonces aparece esa duda que pesa. ¿Esto viene de Dios? ¿Viene de mí? ¿O viene del miedo? Porque seamos honestos, hay decisiones que no son pequeñas, santo sin punto. Hay puertas que, si las cruzas, cambian tu vida. Un trabajo, una mudanza, una relación, un cambio de rumbo, una oportunidad que parece perfecta y sin embargo, dentro de ti hay un ruido, una inquietud, una presión, una confusión que no te deja descansar. Hoy quiero hablarte de algo esencial, como saber la voluntad de Dios. Y no desde un lugar místico, confuso o inalcanzable, sino de forma práctica, bíblica y paso a paso, para que cuando termines este mensaje tú puedas decir, ahora entiendo cómo Dios guía y ahora sé cómo escuchar. Quédate hasta el final, porque vamos a ver 7 formas profundas y sencillas de discernir la voluntad de Dios. Y te lo aseguro, Dios ya te estaba guiando. Solo necesitabas aprender a reconocer su dirección. Antes de empezar, apoya este mensaje con un like, suscríbete y comparte. No es un gesto pequeño. Hay personas viviendo con ansiedad espiritual, con confusión, con temor a equivocarse, y este video puede ser la luz que necesitaban. Y si deseas comentar, escribe en Señor, quiero vivir tu voluntad. Esa frase sencilla abre el corazón. Ahora sí, vamos desde el principio. Paso 1. Dios revela su voluntad a los corazones que lo buscan. Sinceramente, lo primero que tienes que entender es esto. A la voluntad de Dios, ¿no? Es un secreto para humillarte. No es un rompecabezas para que te pierdas. No es un misterio reservado para los más espirituales. La voluntad de Dios se vuelve clara cuando el corazón se vuelve sincero. Y aquí, muchos fallan sin darse cuenta, porque buscan la voluntad de Dios con el corazón dividido. Buscan una confirmación, pero ya quieren una respuesta específica. Buscan dirección, pero solo si Dios aprueba lo que ellos ya decidieron. Buscan guía, pero sin rendirse. De verdad, el problema no es que Dios no hable. Muchas veces el problema es que nosotros no estamos en el silencio suficiente para oírlo, ni en la rendición suficiente para obedecerlo. Un señal práctica. Tu motivación define tu claridad. Hazte esta pregunta con honestidad. ¿Estoy buscando la voluntad de Dios o estoy buscando que Dios bendiga mi voluntad? Porque cuando tú de verdad le dices al Señor, Padre, no quiero imponerlo mío, quiero lo tuyo, algo se ordena por dentro. Jesús lo modeló. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa frase no es religión, es rendición real. Y cuando hay rendición real, hay dirección real. 2. La búsqueda sincera no aparece solo en crisis. Muchos buscan a Dios solo cuando todo se está cayendo. Pero el discernimiento se afina en lo cotidiano. La voluntad de Dios se reconoce con más claridad cuando tú ya estás caminando con Él, no cuando solo lo llamas en emergencia. Es como reconocer una voz ansí. Tú hablas con alguien todos los días, distingues su voz en medio de un estadio lleno, pero si casi no lo escuchas, cualquier sonido te confunde. 3. Práctica concreta. Ejercicio de 2 minutos antes de tomar una decisión importante. Haz esto. Respira lento. Cierra los ojos y dile a Dios con tus palabras al Señor: yo suelto mi preferencia, suelto mi prisa, suelto mi ansiedad. Quiero tu voluntad, aunque no coincida con la mía. Luego guarda silencio 20 menos 30 segundos. No para inventar una voz, sino para permitir que la ansiedad baje. Porque en ansiedad todo se distorsiona. Este paso es humilde, pero es la base. Sin esto, lo demás se vuelve confuso. Paso 2. A la voluntad de Dios siempre está en armonía con su palabra. Esta verdad te ahorra años de confusión. Dios nunca se contradice. Si algo contradice la Biblia, no viene de Dios. Así de simple. Y lo digo porque hoy hay mucha gente que dice: en Dios me dijo, pero cuando lo miras, te empuja al orgullo, al pecado, a la manipulación, a la venganza, a la mentira. Y eso no es Dios.
Une el filtro definitivo. ¿Tú quieres dirección clara? Usa el filtro definitivo. ¿Esto me acerca a Cristo o me aleja? ¿Esto me empuja a amar más o a endurecerme? ¿Esto me lleva a perdonar o a guardar rencor? ¿Esto me hace humilde o me infla? Dios puede guiarte a cosas grandes, sí, pero jamás te guiará a algo que te destruya por dentro. Dos, error común en querer revelaciones nuevas ignorando la revelación eterna. Hay personas que quieren oír una voz audible, quieren sueños, quieren señales, pero no abren la Biblia, quieren dirección sin fundamento. La palabra no es un accesorio, es la brújula. Y cuanto más conoces la escritura, más fácil se vuelve discernir. 3. Práctica concreta, método simple. Cuando estés ante una decisión, escribe estas 3. Preguntas: ¿la Biblia prohíbe esto? Si sí, no es voluntad de Dios. ¿La Biblia promueve lo contrario? Si sí, ajusta tu rumbo. ¿La Biblia me da principios para hacerlo con sabiduría? Entonces, busca hacerlo en pureza y paceta. Esto te baja la confusión, porque la voluntad de Dios no vive en el caos. Paso 3. Dios revela su voluntad en los tiempos correctos. Aquí viene. Una parte que duele: la prisa no es fe. Muchas veces es ansiedad disfrazada. Queremos que Dios nos muestre todo el mapa, pero Dios suele mostrar la lámpara para el siguiente paso. Y el silencio de Dios no siempre significa ausencia. A veces significa: confía, camina con lo que ya te di, ya madura. Esperan 3. 1. La espera revela el corazón. Cuando Dios tarda, salen tus intenciones reales. ¿Amas a Dios por quién es o solo por lo que esperas que te dé? La espera purifica. Y algo más, a Dios no solo prepara la bendición, te prepara a ti. Porque hay cosas que si te las da antes de tiempo te rompen. No porque sean malas, sino porque no estabas listo. 3. 2 ejemplos que fortalecen la fe. Aplica al oyente. Abraham esperó. José pasó por proceso. Moisés esperó 40 años. Y no porque Dios se olvidó, sino porque Dios estaba formando algo. Dios llega a tiempo, pero su tiempo no se mide en minutos, se mide en propósito. 3. Práctica concreta. Cómo esperar sin desesperarte. Cuando no tengas respuesta clara, haz esto. No tomes decisiones grandes desde la ansiedad. Reduce el problema al tamaño de hoy. Preguntan: Señor, ¿cuál es mi obediencia hoy? No qué hago con toda mi vida, sino ¿qué hago hoy? Eso baja el ruido interior. Paso 4. La voluntad de Dios se discierne en oración y comunión constante. La oración no es un monólogo, no es recitar palabras, es relación, es intimidad. Muchos oran, pero no escuchan. Otros escuchan sus emociones, pero no oran. El equilibrio es orar y permanecer. 4. Un señal práctica: cuando oras, tu mente se alinea a la oración. No siempre cambia lo externo primero. A veces cambia lo interno primero. Y eso ya es dirección. Tu mente empieza a ordenar prioridades. Tu corazón deja de correr. Y en ese espacio, la voluntad de Dios se vuelve más nítida. 4. 2. La comunión vuelve familiar. La voz de Dios. Si tú caminas con Dios diario, su voz no se siente extraña, la reconoce. Y muchas veces su guía viene como una convicción suave, una incomodidad persistente, una paz profunda. Un versículo que enciende tu situación. 4. 3. Práctica concreta. Oración de discernimiento. ¿Listo, Padre? Aquí estoy. Yo no quiero decidir desde el miedo. No quiero decidir desde el orgullo. No quiero decidir desde la necesidad de control. Quiero decidir desde tu paz. Señor, si esto es tu voluntad, confirma con paz y dirección. Si no lo es, detén mis pasos con claridad. Y si aún no es tiempo, dame paciencia y obediencia para esperar. En el nombre de Jesús, amén. Luego quédate 30 segundos en silencio, no para inventar cosas, sino para dejar que el alma se calme. Muchos no oyen porque nunca bajan el volumen del mundo. Paso 5. La voluntad de Dios se manifiesta a través de la paz interior. Esto es crucial en la paz.
no es una emoción superficial, es una confirmación profunda. Y ojo, en paz no siempre significa comodidad. A veces Dios te saca de tu zona de confort y aún así hay paz, porque la paz viene de saber a Dios está aquí. Diferencia entre paz y emociones bonitas. Tranquilidad momentánea puede venir de cualquier cosa, pero la paz de Dios permanece incluso cuando el escenario es incierto. Es esa seguridad interna que te dice, estoy obedeciendo, no entiendo todo, pero estoy sostenido. Alertan si pierdes la paz para conseguirlo, sospecha, hay puertas que tú puedes empujar y se abren, pero se abren a costa de tu paz, tu integridad, tu descanso. Y si para obtenerlo tienes que vivir en ansiedad permanente, probablemente no, es de Dios. Práctica concreta, el semáforo del espíritu es muy útil, piensa así, verde en paz. Estable más o herencia, con la pelevera más oncejo sabi, o igual a avanza con humildad. Amarillo en dudas, inquietud moderada igual a espera, ora, no decidas hoy. Rojo ansiedad forward, más un fusio n más pérdida de paseta, igual a detente. No, fuerces. Esto no reemplaza la Biblia, la oración, ni la sabiduría, pero te ayuda a no actuar impulsivamente. Paso 6 en él. Veces Dios guía a través de puertas cerradas. Una puerta cerrada puede ser un milagro disfrazado, porque Dios ve lo que tú no ves. Tú ves una pérdida, Dios ve una protección. ¿Por qué duelen tanto las puertas cerradas? Porque tú ya habías idealizado. El resultado ya te habías imaginado ahí, ya lo sentías tú. Y entonces, duele. Pero escucha esto. Dios no cierra para humillar, cierra para guardar. Dos tipos de puerta cerrada, no definitivo, no es para ti. Todavía no, no es el tiempo. Y aquí entra una clave, Si Dios cerró, no te obsesiones con el picaporte. Mira alrededor, porque a veces insistimos en una puerta por orgullo, por apego, por miedo. Y Dios quiere redirigir. Práctica concreta. ¿Cómo reaccionar bíblicamente a una puerta cerrada? Di esto y dilo de verdad al Señor. Si esto se cerró, yo no lo tomaré como castigo, sino como guía. Sí, me dolió, sáname. Si me frustró, enséñame y muéstrame hacia dónde sí, en esa postura te libera. Porque el que confía no se rompe con un no. Paso 7. La voluntad de Dios siempre conduce al propósito y a la plenitud. La voluntad de Dios no es solo que hago, es en quién me convierto. Dios no solo te lleva al lugar correcto, te forma para permanecer ahí con el corazón correcto. La plenitud no es tenerlo todo, es tener propósito. Hay gente con éxito y sin propósito, por dentro vacíos. Pero quien camina con Dios puede tener poco y aún así vivir completo, porque su paz no depende de posesiones, depende de presencia. La voluntad de Dios nunca termina en ti. Dios te guía para bendecirte, sí, pero también para que tu vida se convierta en testimonio y herramienta. Para otros, tu obediencia libera a alguien, tu paciencia enseña a alguien, tu paz inspira a alguien. Si llegaste hasta aquí, no fue por casualidad, no fue porque tenías tiempo libre, no fue porque este mensaje apareció por accidente en tu pantalla. Llegaste hasta aquí porque tu corazón está buscando dirección, aunque tal vez no sabías cómo ponerle nombre. Hay decisiones que pesan más que otras. Hay momentos en la vida donde no basta con hacer lo que parece lógico. Hay cruces de camino donde el alma necesita algo más que consejos humanos. Necesita certeza espiritual, necesita paz real. Necesita saber que no está caminando sola. Y quiero decirte algo con total claridad y amor a Dios. No te trajo hasta aquí para dejarte igual. Tal vez vienes cansado de pensar demasiado. Tal vez estás agotado de darle vueltas a lo mismo una y otra vez. Tal vez has pedido señales, confirmaciones, respuestas y sientes que el cielo ha guardado silencio. Pero escucha esto con atención. El silencio de Dios nunca es vacío. Es un silencio lleno de intención, lleno de cuidado, lleno de propósito. Porque Dios no es un Dios distante que juega con la incertidumbre humana. Él es Padre,
Y un padre no abandona a sus hijos en la confusión. A veces guarda silencio no para confundirte, sino para enseñarte a confiar. No para castigarte, sino para formarte. No para alejarte, sino para atraerte más cerca. Este mensaje no era solo para enseñarte cómo saber la voluntad de Dios. Era para recordarte algo más profundo, que no estás solo en el proceso de buscarla. La voluntad de Dios no es una prueba que tienes que aprobar. No es un acertijo que, si fallas, arruina tu vida. No es una trampa espiritual esperando que te equivoques. La voluntad de Dios es una relación viva. Es un camino que se recorre acompañado. Es una voz que se aprende a reconocer con el tiempo. Y si hoy tienes miedo de equivocarte, quiero decirte algo que puede liberar tu corazón a Dios. Es mejor guiando que tú tomando decisiones. Muchos viven con un temor constante. ¿Y si me equivoco? ¿Y si tomo el camino incorrecto? ¿Y si pierdo lo que Dios tenía para mí? Ese miedo paraliza, desgasta y confunde. Pero ese miedo no viene de Dios, porque el Dios que te ama no está esperando que falles. Está esperando que confíes. La Biblia no dice que Dios guía solo a los perfectos. Dice que endereza los caminos de los que confían en Él. Eso significa algo muy importante, incluso cuando no entiendes todo, incluso cuando no ves el panorama completo, incluso cuando das pasos inseguros pero sinceros. Dios sigue. Guiando en Él no se retira porque dudaste. Él no se ofende porque preguntaste. Él no se va porque temiste. Él permanece. El problema no es equivocarse buscando la voluntad de Dios. El verdadero problema es dejar de buscarla por miedo. Y hoy Dios te está invitando a algo más profundo que una respuesta puntual. Te está invitando a caminar con Él, no solo a consultarlo cuando hay crisis. Te está invitando a una vida donde la pregunta no sea solo ¿qué hago?, sino ¿cómo camino contigo cada día? Porque cuando caminas con Dios, la voluntad deja de ser una carga y se convierte en una brújula. Ya no vives obsesionado con el futuro, porque sabes que estás sostenido en el presente. Ya no te desesperas por el mañana, porque confías en el carácter del Padre. Quiero hablarle ahora a esa parte de ti que está cansada. Cansada de pensar, cansada de decidir, cansada de cargar responsabilidades que parecen demasiado grandes. Dios no te pidió que cargues solo, nunca fue su plan. Jesús dijo: a mi yugo es ligero. Eso no significa ausencia de desafíos, significa presencia de acompañamiento. Cuando decides vivir dentro de la voluntad de Dios, no significa que todo se vuelve fácil, pero sí que todo tiene sentido. Incluso el dolor, incluso la espera, incluso las puertas cerradas, incluso las lágrimas. Hay personas que llegaron a este video con el corazón lleno de preguntas, otras con el corazón lleno de culpa, otras con el corazón lleno de frustración. Y Dios quiere que sepas algo: a nada de eso te descalifica para su guía. En Él guía a los quebrantados, guía a los confundidos, guía a los que dudan pero no se rinden, guía a los que caen y se levantan, guía a los que dicen: el Señor, no entiendo, pero confío. Y si hoy sientes que has tomado malas decisiones en el pasado, déjame decirte esto con amor: en tu pasado no anula la voluntad de Dios para tu futuro. Dios es especialista en redimir caminos torcidos, en restaurar lo que parecía perdido, en escribir historias nuevas sobre capítulos que parecían cerrados. No hay decisión que Dios no pueda redirigir cuando el corazón se rinde. No hay error que Él no pueda transformar en aprendizaje. No hay fracaso que Él no pueda usar para formar carácter. Tal vez hoy no necesitas una respuesta inmediata. Tal vez necesitas descanso de la autoexigencia espiritual, descanso de pensar que todo depende de ti, descanso de creer que si fallas una vez, Dios se aleja. La verdad es esta: Dios no se va cuando no entiendes, se queda. Y cuando decides vivir en su voluntad, poco a poco algo cambia. Dentro de ti dejas de correr, dejas de forzar, dejas de empujar puertas, empiezas a escuchar, empiezas a discernir, empiezas a confiar. La voluntad de Dios no se impone, se revela, no gritan, susurra, no empujan, invita, no produce ansiedad, produce paz. Y esa paz no siempre significa que todo está resuelto, sino que todo está en manos seguras.
quiero invitarte ahora a hacer algo simple pero profundo. No es un ritual, no es una fórmula, es una postura del corazón. Allí donde estás, dile a Dios con sinceridad al Señor: no quiero vivir luchando contra tu voluntad, no quiero vivir forzando mis planes, no quiero decidir desde el miedo ni desde el orgullo. Quiero caminar contigo, paso a paso. Guíame, corrígeme, deténme si es necesario, y dame paz para confiar. Esa oración, cuando nace del corazón, cambia la forma en que caminas. A partir de hoy, no necesitas obsesionarte con el futuro, no necesitas cargar el mañana, no necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas obedecer lo que ya sabes, confiar en lo que aún no entiendes y permanecer cerca del corazón de Dios. Y quiero decirte algo más, algo muy importante. En tu vida tiene propósito. No uno genérico, no uno superficial, no uno impuesto. Un propósito que se revela a medida que caminas en la voluntad del Padre. No midas tu vida por la velocidad. No te compares con otros. No te castigues por ir más lento. El propósito de Dios no es una carrera, es una formación. Mientras otros corren, Dios te enseña a caminar firme. Mientras otros buscan resultados rápidos, Dios construye raíces profundas. Mientras otros se desesperan, Dios te enseña a esperar. Y un corazón que aprende a esperar nunca se pierde. Si hoy sientes que este mensaje habló directo a tu situación, no te lo guardes. Escríbelo en los comentarios. Di en voz alta, aunque sea con palabras simples: Señor, quiero vivir tu voluntad. Esa declaración es poderosa porque alinea el corazón con el cielo. Comparte este video con alguien que esté confundido, ansioso o con miedo de decidir. A veces Dios usa una voz externa para confirmar algo que Él ya estaba hablando por dentro. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. No porque este canal tenga respuestas mágicas, sino porque aquí caminamos juntos, día a día, aprendiendo a escuchar a Dios, a fortalecer la fe y a vivir con propósito. Recuerda esto y llévalo contigo en la voluntad de Dios. No te lleva donde su gracia no te puede sostener. Si Él te guía, Él te acompaña. Si Él te llama, Él te respalda. Si Él te envía, Él te cuida. Camina en paz. Camina con fe, camina con confianza. Dios sigue guiando. ¿Y tú? No estás solo en amén.